Vamos a ver. Iniciar la grabación. Ya está, listo. Vamos a iniciar. Y 19 de marzo, unidad número 5, tema célula eucariota. Listo. Unidad número 6, perdón. Unidad número 6, tema célula eucariota. 27 de marzo hasta la unidad número 5, el examen number 1. A ver chicos. Vamos a empezar ya. Listo, un momentito. Vamos a compartir. Y ya está. Ok. ¿Listo? Copita completando. Bueno, a ver. Este tema que vamos a apreciar en estos momentos, quizá son los temas más elementales dentro de lo que es el curso de biología. Los temas de ciencias biológicas, una de las más básicas es hablar de la célula, ¿no? Y quizá muchos, a la edad que tienen ustedes, dicen, Miss, pero yo he estudiado la célula, pero no sé realmente cuál es el motivo de estudiarla. Hasta ahora no me pregunto, ¿por qué tengo que aprender de la célula? O sea, yo estoy estudiando así de memoria, pero de verdad, Miss, no estoy analizando por qué. Necesito saber de ella. Por algo muy simple. El cómo tú te encuentras, cómo tú te sientas, tanto física como emocionalmente, es el reflejo del trabajo que desarrollan tus células en tu organización interna. Así es. Si tú te sientes enfermo, de repente, en el buen sentido de la palabra, un resfriado, un malestar en la cabeza, una sensación de amargor en la boca, es todo el trabajo que está desarrollando esta célula, quizás afectada por algún germen infeccioso, por alguna hormona del estrés, como es la cortisona o el cortisol, o también puede ser por algunos alimentos que contienen ciertas toxinas que alteran el trabajo celular. Entonces, ¿con eso qué te quiero decir? Que este tema va de la mano con el que tú puedas interpretar cuál es el manejo de nuestra salud mental y de nuestra salud funcional, ¿no? Y cómo yo debo ayudar a que nuestras células puedan mantenerse en equilibrio en sus funciones. ¿Y cuáles son nuestras células? Son las células eucariotas. La característica típica de una célula eucariota, estimados, va a ser un núcleo definido, un núcleo organizado. Situación que el día martes que trabajamos a las procariotas no vieron esa característica. Recuerda que las procariotas que usamos como ejemplo fueron las bacterias. Y cuando vimos a las bacterias, el ADN de las bacterias, al ser procariotas, era un ADN disperso, ¿recuerdan? Libre, desnudo en el citoplasma por la ausencia de un núcleo definido. Aquí, principal característica de una célula eucariota compleja, núcleo visible, organizado, determinado y diferenciado, separado de otras organelas por esta membrana llamada carioteca o membrana nuclear. Miss, ¿y solamente los animales tenemos como unidad de vida a esta célula con núcleo? No. También el reino protista, donde están los protozoarios y las algas, además de los hongos en el reino fungi, el reino plantae y todos los demás animales, sean vertebrados o invertebrados, presentan como unidad de vida a la eucariota, ¿ya? A la célula eucariota. Por lo tanto, la célula que está metida en un champiñón, como la célula que está dentro de una coliflor, comparten algo en común con nuestras células. Presentan un núcleo diferenciado, un núcleo organizado. ¿Bien? Pero para entender un poco más acerca de ella y sus actividades en tu cuerpo, ¿qué les parece si hacemos un viaje imaginario a la historia de la célula? Y recordamos a este personaje. A ver con el audio, por favor, mis queridos alumnitos y alumnitas. ¿Se acuerdan quién fue el que por primera vez utilizó el término célula? ¿Ustedes recuerdan quién era el personaje? ¿Quién es el padre de la citología? Robert Hooke, Miss. Así es, sin miedo, sin temores, a calzón quitado. Bueno, su compañero a calzoncillo quitado. Muy bien, Robert Hooke. Robert Hooke
usa por primera vez el término célula al describir un tejido extraído de este árbol. Este arbolito que están viendo en la imagen es el árbol del alcornoque, así se le llama. Y cuando sacó esta lámina de este tejido vegetal muerto, observó unas imágenes como las que están apreciando aquí, cavidades huecas y porosas que las llamó celdas, y que luego se convirtió en la palabra célula. Muy bien. Años después, Leeuwenhoek, que no era científico como Robert Hooke, pero era mercader de telas muy curioso, él construía sus propias lupas y observó, por ejemplo, glóbulos rojos en la sangre, bacterias en sarro dental, protozoarios en agua estancada, espermatozoides en una gota de semen, y a todas estas células vivas que apreció los llama animáculos. La forma de evidenciar y registrar información en aquellos tiempos era en base a dibujos, y estos fueron los dibujos artísticos que desarrolló Leeuwenhoek para poder representar lo que él observaba a través de las lupas que él elaboraba. ¿Ya? Ya saben entonces, Leeuwenhoek, animáculos. Tercer personaje, él descubre el núcleo celular, su nombre es Robert Brown. ¿En qué tipo de tejidos? Extrayendo una muestra de pétalos de orquídea, determina que el núcleo es como que el cerebro de una célula que controla y dirige la actividad en este tejido. ¿Ok? Entonces, Robert Brown, núcleo celular. Y los otros tres amiguitos que ven acá que parecen los tres chanchitos, la verdad que no son pues los tres chanchitos. Los tres son científicos, pero los dos primeros son alemanes. Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Miss, ¿y por qué está saliendo ahí debajo de Schleiden la puya de Raimondi? Allá, porque al ser una planta, lo relacionas con la profesión que tuvo Schleiden, botánico. Él fue botánico. Y al ver una vicuña abajo, Schwann fue zoólogo. ¿Ya? Entonces, el botánico Schleiden y el zoólogo Schwann fueron los encargados en elaborar la teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? Pregunta 1 de tu separata. La teoría celular nos dice que la vida va a estar formada por unidades pequeñas llamadas células. La célula es la unidad anatómica, fisiológica y evolutiva de todo ser vivo. ¿Ok? Ahora, si en el examen número 2, en la evaluación 2 por CEPREVI, nos dicen quién completa la teoría celular, quién la finaliza, quién ya engloba la teoría celular, tú vas a responder alternativa Virchow. Virchow dice lo siguiente: donde existan células hijas, tiene que haber sido formada o haber sido formadas por células madres o células progenitoras. No es posible que células hijas puedan aparecer por generación espontánea, ni de manera casual. Entonces, si existen células descendientes es porque existió una célula madre. Muy bien. Entonces, con estos personajes nos despedimos rapidito de la historia acerca de la célula y sus avances con ayuda de científicos y naturalistas, y pasamos a recordar un poco a las células más representativas de las eucariotas. Recuerda que las eucariotas son células altamente complejas, tienen una gran cantidad de organelas dentro, pero las que más se usan son las células animales y las vegetales, porque tú convives más con ellas. Por ejemplo, en los alimentos que estás comiendo, si tú te comes ahora una porción de ensalada con pollo a la parrilla, ¿no? O un pollo cocinado, el pollo son células animales, ¿no? Son células musculares del animal, del ave. Y pues la ensalada son millones de células vegetales extraídas de este, valga la redundancia, de este tipo de planta comestible. Entonces, es sí o sí el conocer a estas células para poder luego diferenciar qué es lo que tiene una célula animal que no puede tener una célula vegetal. ¿Ya? Entonces, hay ciertas organelas que se van a encontrar en células animales y que en células vegetales no vas a encontrarlas, y viceversa. Hay organelas exclusivas en vegetales y animales no lo tienen.
Y vamos a empezar por las cubiertas, ¿ya? Esa va a ser la primera. Las células eucariotas van a tener, primero, cubiertas, como envolturas. Chicos, ¿ustedes recuerdan cuando mastican una manzana? ¡Crack! Suena, ¿sí o no? ¡Crack! Así es. Entonces, o cuando pelas de repente, no sé, una naranja, ¡troc, troc, troc! Suena. ¿Qué estamos rompiendo? ¿Qué estamos rompiendo de estas células vegetales? ¿Cómo se llama esa cubierta que rompemos cuando mordemos una fruta o cuando pelamos la cáscara de alguna verdura? ¿Qué cubierta estamos rompiendo? Es una cubierta dura. Claro, muy bien, doctor. Estamos destruyendo las paredes celulares. Estamos destruyendo las paredes celulares. Y las paredes celulares van a estar presentes tanto en plantas, en algas y en hongos. Son 3 seres vivos eucariotes que tienen pared celular. Miss, falto yo. Nosotros somos células animales, no tenemos pared celular. Ah, ya, Miss. Entonces, los seres vivos que tienen pared celular, ¿para qué la tienen? Bien fácil, la pared celular sirve para darle forma a la célula vegetal, mira. Mira esta forma geométrica típica de células en plantas, de células en algas, ¿no? Además también brinda soporte mecánico. Ahora, por ejemplo, imagínate que tú estás en tu ventana y al frente está también tu amiga por su ventana y empiezan a chismosear. Hola, oye, ¿sabías que han anulado el examen de San Marcos? Pucha, no puede ser, voy a pedirle mi plata al pata que me pasó la voz. Entonces ya están conversando, se están comunicando. Ya. Entre 2 células vegetales también hay comunicación. Las ventanitas para que exista esta comunicación entre 2 células vegetales a nivel de su pared se llama plasmodesmos. Son estos poros o canales que permiten la comunicación o el intercambio de sustancias entre 2 células adyacentes. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí lo estamos viendo en plantas, celulosa, en algas, celulosa y mucílago. Y en hongos se llama quitina. Quitina es lo que está en la pared celular, su componente molecular. ¿Ya? Miss, y en nuestro caso, en las células animales, ¿qué cubierta celular presentaría? Tú presentas glucocálix, al igual que los protozoarios. Tenemos glucocálix. ¿Ya? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, vamos a utilizar aquí a 2 estudiantes del aula 7. A ver, ¿dónde? A Jorge y a Rodrigo. Jorge y Rodrigo, vamos a hacer uso de sus nombres para poder trabajar con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo ficticio nomás, ¿ah? Después no vayan a estar diciendo, Miss, nos está acosando. No. Es solamente un ejemplo ficticio. Jorge y... ¿quién dije su otro nombre? Ya me olvidé, caray. ¿Quién era? Jorge y Rodrigo, ¿no? Jorge y Rodrigo, ya. Jorge y Rodrigo. Jorge y Rodrigo se conocieron en el ciclo 2022A, CEPREVI, en la virtualidad. Pero eso no fue obstáculo para que su amistad sea de las más sinceras y más puras. Jorge y Rodrigo. Lamentablemente, Rodrigo recibió una ingrata noticia. Le han dicho que tiene que conseguir un donante de riñón ahora. ¿Por qué? Porque si no lo hace hasta dentro de 3 meses, podría padecer de una insuficiencia renal que permitiría que él ya no nos acompañe, sino se vaya a conversar con San Pedro. ¿Me entienden? Ya. Entonces, su compañero, al recibir esta grata noticia, le dice, amigo, no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte. Yo te conocí y no te voy a dejar, no te voy a soltar de mi lado. Yo quiero que algo mío esté dentro tuyo. Entonces, toda la gente malpensada, con las neuronas retorcidas, podrían pensar de esa manera tan oscura, como algunos quizá ya están aterrizando, ¿no? Pero no,
El pensamiento de su compañero era que voluntariamente se iba a convertir en el donante de riñón para su amigo. Ah, ya mis, así es. Pero solamente basta de que Jorge y Rodrigo tengan esa posibilidad de que uno de ellos le entregue el riñón y el otro feliz y contento lo va a recibir. ¿Qué tiene que haber entre ambos? ¿Amor? No, ¿no? ¿Qué tiene que haber entre ambos para que no exista este rechazo del órgano? Compatibilidad, compatibilidad. Y uno de los indicadores de biocompatibilidad entre una persona que va a donar un órgano o un tejido a otra que va a recibirlo es el glucocálix, el reconocimiento celular a nivel del glucocálix. Sucede que en esta membranita, en esta cubierta que parece un pedazo de césped, chicos, llamado glucocálix, hay cadenas de azúcares, cadenas de oligosacáridos que presentan marcadores de identificación celular. Esos marcadores pueden ser proteínas, glucoproteínas, que van a detectar a células propias de tu cuerpo o células afines a las tuyas. ¿Para qué? Para evitar rechazo. ¿Ya? Entonces, una de las condiciones que tiene el glucocálix es actuar como una huella dactilar dentro de tus células. Es como el DNI de nuestras células. ¿Ya? Identificación celular. También, otro ejemplo de la función del glucocálix en la sangre es cuando hablamos de los antígenos presentes en los glóbulos rojos. ¿Para qué? Para determinar los grupos sanguíneos. La determinación de grupos sanguíneos tiene que ver con la presencia de antígenos en el glucocálix de los glóbulos rojos. Por ejemplo, los que son del grupo sanguíneo A presentan antígenos A en su glucocálix. Los que son del grupo B presentan antígenos B. Los que son del grupo AB tienen antígenos A y antígenos B en su glucocálix del glóbulo rojo. Y los que son del grupo O no tienen antígenos en alrededor de su glucocálix. ¿Ya? Entonces, recordar ese detalle, reconocimiento celular durante la formación de los grupos sanguíneos, acción de esta cubierta rica en azúcares cortos llamado glucocálix. ¿Ok? La palabra clave en la segunda evaluación va a ser esto. Esta es la palabra clave para glucocálix, reconocimiento. Y para pared celular, protección, soporte. ¿Ya? Muy bien. Ahora, miren aquí. A ver, un momentito. Plip, 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 plip. Ya está, listo. Miren, aquí está el glucocálix, delgadito, y debajo del glucocálix, esta parte, es la membrana celular, ¿ya? Ahora, si tú, por ejemplo, dibujas una membrana celular, acá estamos utilizando a este hombre perfecto, aquí, y le sacamos tejido nervioso. Acá, por ejemplo, estamos viendo 2 neuronas en este hermoso y perfecto personaje, ¿ya? 2 neuronas. ¿Ya? ¿Cuál sería la membrana? La membrana es esta, miren. Es lo que delimita lo interno de lo externo en la célula, ¿cierto? Aquí está la membrana, este es el núcleo, miren. ¿Ok? Entonces, me es una línea de separación nada más, ¿no? No, eso tú podrías verlo en un microscopio óptico. Acá también, mira, hemos sacado un pedacito del epitelio, del epidermis que está en el rostro de este personaje. Y mira, acá hay un montón de células, epitelio plano. Y acá está la membrana, ¿ven? Esta es la membrana. Acá hay una membrana, otra célula, acá hay otra membrana. ¿Ya está? Pero no creas que solamente van a ser líneas de separación entre una célula y otra. Si tú agarras un pedacito de esta membrana celular y lo llevas al microscopio electrónico, ¡taratatán! Mira, así es la ultraestructura de una membrana. Está formada por una bicapa de fosfolípidos, una doble capa de grasas más fósforo. ¿Ya? Eso es la bicapa de fosfolípidos, fosfato y grasa. Entonces, la presencia de estos fosfolípidos, esto tú lo estudiaste en la semana 3 de clase. La presencia de estos fosfolípidos permite que la membrana
tenga una región polar. ¿Qué quiere decir región polar? Región cargada eléctricamente, y tenga a su vez una región apolar o zona neutra. Al no tener carga eléctrica, esta es una zona que no tiene afinidad con el agua, esta parte del fosfolípido, chicos. Pero la parte que está en la zona superior, que es una zona polar, sí tiene afinidad con el agua, por eso es hidrofílico. Entonces, ¿cómo se le llama a toda estructura que tiene doble conducta con el agua? Una que tiene afinidad y otra que rechaza. Anota esto, pequeño. Se le llama propiedad anfipática, ¿ya? Propiedad anfipática, no lo olvides. Propiedad anfipática, ¿ya? Te repito otra vez si de repente te has perdido tan temprano. Mira, los fosfolípidos son de naturaleza anfipática en tus membranas por presentar doble conducta con el agua. Una conducta polar con afinidad al agua y una conducta apolar con rechazo al agua. ¿Ve? Comportamientos antagónicos. Ahora, aparte de la bicapa de fosfolípidos, tenemos también proteínas. Uy, qué chévere, mi membrana sí es de las mías. Así es. Proteínas periféricas que están en la superficie de la membrana celular. Y mira estas proteínas que acá están representadas como un resorte, ¿no? Parece el resorte de un catre. Mira. Estas proteínas que están atravesando la doble capa de fosfolípidos se les llama proteínas integrales. Integrales o intrínsecas dentro de la membrana, ¿ya? Estas últimas, a ver, por ejemplo, cuando ustedes tienen un resorte y lo presionan, el resorte cambia de forma, ¿no? Pero si dejas de presionarlo, otra vez regresa a su estado original. Ya, ¿por qué hemos colocado a estas proteínas integrales representadas con un resorte? Porque estas proteínas cambian de morfología cada vez que transportan una molécula hacia tus células. Eso es, ¿ya? Las proteínas integrales cambian de morfología, cambian su estructura cuando permiten el acceso o salida de ciertas moléculas. Sin embargo, las proteínas de canal o llamado también de poro fijo, siempre permanecen con la misma forma porque forman un caminito para facilitar el acceso de algunos iones como el sodio o el potasio, ¿ya? Entonces, estas proteínas canal también van a participar en el desplazamiento de sustancias. Finalmente, la membrana celular va a tener colesterol. El colesterol, por ejemplo, son como las vigas y las columnas de tu casa, que van a permitir sostener, darle firmeza a las membranas celulares. Ahí está el colesterol para eso, para darle estabilidad a las membranas. El actual modelo de membrana que ahora estás mirando toma el nombre de mosaico fluido y fue descrito por Singer y Nicholson en 1972. También, fíjate en tu separata, creo que hay una pregunta, no sé si es la 3 o la número 2 o la número 4. Singer y Nicholson construyen el modelo actual de la membrana celular, llamado el mosaico fluido. El mosaico fluido. Una membrana es como la puerta de tu casa. Por la puerta hacia tu casa no va a ingresar cualquier persona, ¿cierto? Tiene que ser alguien conocido o alguien que tú permitas su acceso. Igual pasa con la membrana celular. La membrana celular es altamente selectiva. No te olvides, selectiva y semipermeable. Estas dos propiedades tienen que ver con la presencia de lípidos, fosfolípidos y de proteínas, ¿ya? Ya sabes que estabilidad habla el colesterol, mientras que mayor fluidez de sustancias por la membrana, tienes que ponerle más ácidos grasos a tus alimentos. Pero ojo, ácidos grasos insaturados. Es decir,
de origen animal, aceites. Eso es lo que nosotros tenemos que consumir para poder permitir que las membranas se vuelvan más fluidas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí están las condiciones o características funcionales que tienen las membranas celulares. Mientras ustedes están almorzando, tomando su agüita, su agua bendita, de repente por ahí algunos están tomando nota, ¿no? Los que están más entusiastas, con más energía, todavía energía, mis, voy a tomar nota aparte de lo que ya conozco sobre este tema. Mira lo que está pasando mientras ustedes están trabajando, están haciendo sus cosas. La membrana celular no para, nunca para. Hasta cuando duermes está así. Uy, mis, es eléctrica. No, no es que sea eléctrica. Lo que pasa es que la vida sigue. Tú puedes dormir, pero tus órganos vitales no se van a parar nunca hasta que lleguemos a morir, ¿cierto? Entonces tiene que haber desplazamiento de sustancias. Sin desplazamiento de sustancias la célula se muere. Ay, mis, entonces están ingresando moléculas y saliendo. Sí. Cuando ingresan o salen moléculas sin que la célula gaste energía, eso se llama transporte pasivo. Cuando no hay gasto de energía, transporte pasivo. Pero cuando la célula gasta energía para poder movilizar moléculas, ahí es transporte activo. Como miren chicos, esto de acá es importante. El transporte pasivo y sus tres características generales, estos tres. ¿Lo ven? Transporte pasivo, no gasto energía, sustancias que se van desplazando de mayor a menor concentración y a favor de la gradiente de concentración, ¿no? Bueno, vamos a utilizar este GIF para poder entender de qué se trata este tipo de transporte, ¿ya? Ustedes han detectado aquí una molécula que está representada como un palito de fósforo. ¿Lo ven? Mira, ahí está. Ahí está el palito de fósforo. Bueno, es una molécula, pues, ¿no? No vayan a pensar que es un palito de fósforo entrando por nuestras células. Ya, entonces, esa molécula que está representada como palito de fósforo, mira por dónde está ingresando, ¿ah? ¿Por qué parte de la membrana está ingresando? ¿Por qué parte está ingresando, chicos? ¿Por qué parte? ¿Por qué parte? ¿Por qué parte? ¿Por qué parte? Por la doble capa de fosfolípidos. Por la doble capa de fosfolípidos, chicos. A ese tipo de transporte lo llamo difusión simple. Difusión simple, ¿ya? Entonces, importante esto. Yo tengo que saber, tengo que aprender qué moléculas usan la difusión simple para ingresar o para salir de mis células. Tengo aquí al oxígeno y al dióxido de carbono, el etanol, el alcohol etílico, el agua, las vitaminas liposolubles. Le agrego acá, por favor, estas. Estas son ADEC, A, D, vitamina E y vitamina K. Estas son las vitaminas liposolubles, solubles en grasas. Y los ácidos grasos, por supuesto. Ellos van a atravesar diluidos por la bicapa de fosfolípidos. Chicos, ahora me pueden contestar por audio. ¿Me ayudan en esto? Ahí hay una figura geométrica roja. Mira por dónde está entrando. ¿Por dónde está ingresando, chicos? ¿Por qué parte de la membrana ingresó? ¿Por qué parte de la membrana ingresó? ¿Por qué parte de la membrana ingresó, muchachos? Con el audio, por favor. ¿Por qué parte de la membrana ingresó? ¿A través de dónde? A través de las proteínas. A través de las proteínas, y estas proteínas van a facilitar el acceso de esta sustancia. ¿Sabes cómo se llama este transporte pasivo? Se llama difusión facilitada. Difusión facilitada. Mira, acá está. Esta figura roja representa la glucosa. La glucosa, que es la fuente inmediata de energía, utiliza la difusión facilitada para ingresar a la célula y convertirse en energía, chicos. Eso es importantísimo. Mira, difusión facilitada, ingreso de la fuente inmediata de energía, glucosa. También de esa forma van a ingresar los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Ya me olvidé todo. Son las unidades de las proteínas, pues. Así ingresan a nuestra célula por difusión facilitada. ¿Ya?
Entonces, estos dos, glucosa y aminoácidos, estos dos, utilizan unas proteínas que cambian de forma al momento que les ayudan a ingresar a estas moléculas. Por eso las llaman permeasas o carriers. Vendrían a ser estas, mira. ¿Ya? Son compuertas versátiles de proteínas que cambian su morfología al permitir el acceso. Por acá ingresa la glucosa hacia el contenido celular. Mientras que las proteínas de canal, estas de acá que parecen un poro abierto, por aquí ingresan los electrolitos. El catión sodio, el catión potasio, el catión calcio. Pero ojo con esto, ¿ah? Cada catión tiene su respectivo canal. Por donde ingrese el potasio ya no ingresa ni el sodio ni el calcio. Por donde ingrese el calcio no entra ni potasio ni sodio. ¿Ya? Son canales específicos. Chicos, una consulta. A ver, por favor, para ver si estamos vivos todavía. Nos hemos quedado, como dicen algunos, durmiendo la mona en pleno almuerzo. Cuando ustedes dejan, por ejemplo, un pedazo de carne de res a la intemperie en más o menos 48 horas, ¿qué va a pasar con este trozo de carne cruda, Se pone a ver. ¿Se va a podrir? Y huele mal, ¿no? Huele mal, así es. Pero si tú colocas otro trozo de carne al costado el mismo día y después de 48 horas, pero con sal, mucha sal, ¿qué va a pasar con ese trozo de carne que tiene sal? Se va a conservar. Se va a conservar, muy bien. ¿Y se han puesto a pensar por qué la sal conserva los alimentos? ¿Por qué la carne con sal sí se mantiene y la que no tiene sal se descompone? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿No? ¿No tienen una idea de por qué razón está sucediendo eso? ¿Una opinión? Porque A se ver. deshidrata. Se deshidrata, ok, se deshidrata. Les hago una consulta, segunda consulta. ¿Y quién descompone la carne? ¿Los hongos? Los hongos, ya. Pero en este caso van a ser unos amiguitos de los hongos que también actúan como descomponedores. Las bacterias, ¿no? Las bacterias. Muy bien, entonces, imagínate que las bacterias se adhieren a esa carne salada, a esa carne que tú le has puesto un montón de sal, ¿ya? Caen las bacterias. Ahora escucha lo que te voy a decir. El agua, esto es por ley, ¿ya? El agua siempre se desplaza donde hay mayor concentración de sal. El agua siempre se va a ir hacia la dirección donde hay más sal, más solutos. Entonces, regreso al ejemplo. Carne salada y las bacterias que estaban en el aire caen en el alimento, en la carne salada. La pregunta es, las bacterias están en un ambiente salado, han caído a la carne, están en un ambiente muy salado. ¿Qué pasará con el agua, con el líquido que tienen las bacterias en su cuerpo? ¿Se quedará dentro de las bacterias o saldrá del cuerpo de las bacterias el agua? ¿Qué opinan? Les vuelvo a repetir, el agua siempre se desplaza donde hay más sal. La bacteria llega a un medio salado, ¿ya? Salado. Tú le has echado sal a la carne. ¿Qué va a pasar con el agua que tienen las bacterias dentro? Claro, las bacterias van a perder agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua se va de una zona de menos concentración de sal, cuerpo de bacterias, a mayor concentración de sal, carne salada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va perdiendo agua las bacterias y las bacterias se secan. Al secarse, se mueren. ¿Y la descomposición de la carne continuará? No, ¿no es cierto? Porque las bacterias ya han muerto. ¿Producto de qué? Producto de un fenómeno llamado ósmosis. Este movimiento me va a indicar el desplazamiento del agua de acuerdo a la concentración de solutos, en este caso de la sal.
El agua se desplaza donde existe mayor concentración de sal. Por eso es que el agua que estaba en las bacterias salió de las bacterias hacia el exterior, porque tú echaste sal a la carne, ¿verdad? Hasta que la bacteria perdió todo el agua que tenía, se secó, se murió y ya la carne no se descompone. Así que este habitante del Ande, cuando hace su carne seca llamada charqui, empíricamente y sin saberlo, utiliza fenómenos de ósmosis para lograr su cometido y producir su charqui. Igual también los habitantes de la selva utilizan sin saberlo los fenómenos osmóticos para hacer su rica cecina, ¿cierto? Muy bien, entonces eso es ósmosis, ¿ok? Ahora, para este examen que viene, el segundo examen, ustedes tienen que estar bien duchos en lo que es ósmosis y lo que puede suceder en células animales o vegetales si en caso la ósmosis se altera, ¿ya? Vamos a empezar por acá, chicos, miren. Una solución hipertónica, ya, de cero, ¿ah? De cero. Hiper significa mucho. Entonces, esta es una solución salada, saturada en sal, mucha sal. Símbolo mayor, mayor concentración de sal fuera de la célula, mira. Tú has colocado a tu glóbulo rojo dentro de un medio muy salado. Estas bolitas me están representando la sal, ¿ya? Hay un montón de sal afuera. Y dentro del glóbulo rojo hay poco. Entonces, si yo coloco un glóbulo rojo en un medio muy salado, ¿qué va a pasar con el agua del glóbulo rojo, chicos? ¿Va a entrar o va a salir? Va a salir. Va a salir, porque exacto, porque el agua siempre se va donde hay más sal, ¿cierto? Entonces, al salir agua del glóbulo rojo, el glóbulo rojo se va a secar, se va a deshidratar, y a ese fenómeno tú lo vas a llamar crenación. Crenación en célula animal. Pero en célula vegetal, esto pasó con el charqui, con la carne, para que no se descomponga. Se crenaron las células. En célula vegetal no se van a crenar las células vegetales, o sea, no se van a arrugar. ¿Sabes por qué no se arrugan? Porque las células vegetales tienen una rígida pared celular. Lo que sí va a pasar, tanto en animal como en vegetal, es que en un medio hipertónico va a salir agua, sí, va a salir agua. Y debido a la ausencia de agua, todas las funciones en esta célula colapsan. ¿Cómo se le llama este proceso? Plasmólisis en células vegetales. Y esto se refleja cuando tú ves, por ejemplo, un tejido vegetal marchito. ¿Han visto cómo es el tejido marchito de la planta? La planta no tiene fuerza ni tonicidad para mantenerse firme. ¿Ven? A ver, otro ejemplo. Cuando vas a hacer una rica ensalada de lechuga, lavas tu lechuguita, le quitas la tierrita, el gusanito, bien limpiecita, la colocas en un platito, pones su limón y le colocas sal. Ya está. Pero luego te demoras en comerla y después de 3 horas regresas a la mesa y ¿cómo encuentras la ensalada de lechuga? ¿Así de fresca como cuando la hiciste? Se ve negra. Se ve oscura. ¿Cómo se ven las hojas de la lechuga? Marchitas, ¿no? Marchitas. Y además, ¿se han dado cuenta que en ese plato hay bastante líquido, bastante agüita? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? ¿De dónde salió esa agüita, chicos? ¿Ha llovido ahí en tu casa? No. ¿De dónde salió esa agüita? De las células. De las células vegetales que estuvieron en un medio salado cuando aderezaste la ensalada y ellas, al perder agua, se refleja en la gran cantidad de líquido en el plato de tu ensalada. Pero ¿cómo se llamó el proceso que desarrollaron estas células vegetales? ¿Cómo se llamó, muchachos? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Plasmólisis, ¿ya? Plasmólisis, no te olvides, ¿ah? Mira, 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 orejita, orejita, plasmólisis, ¿ya? Ahora, vámonos a esta solución. Hipo significa poco. Poca cantidad de sal. Acá pongo entonces símbolo de menos. Menos concentración de sal. Esta es la solución hipotónica. Otra vez coloco mi glóbulo rojo preferido
y voy a colocarlo en un medio con poca sal. Mira, voy a poner 3 cristales de sal nada más, ¿ya? Medio hipotónico. Y dentro hay mayor concentración de sal, dentro del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua, chicos? ¿Va a entrar a la célula o va a salir de la célula? Va a entrar. El agua ingresa de una zona de menos a más concentración de sal, ¿cierto? El agua siempre se va donde hay mayor cantidad de sal. Siempre, siempre, siempre. Entonces el agua entra, la célula se hincha y revienta, mira. ¿Cómo se llama este proceso? Lisis. ¿Por qué le he puesto hemo, Miss? Porque hemo viene de sangre. Como el glóbulo rojo forma parte de la sangre, por eso lo he puesto como hemólisis. Pero en términos generales ocurre una lisis, una ruptura de la célula en soluciones hipotónicas. Ahora mira abajo, en células vegetales. También en células vegetales va a entrar el agua, ¿no? Va a entrar el agua, pero la célula vegetal no se va a reventar por la rígida pared celular que presenta. Entonces, Miss, al llenarse de líquido, estas células se vuelven duras, fuertes y compactas. ¿Y esto sabes cómo se refleja? Esto se refleja cuando tú ves, por ejemplo, en el jardín a tu plantita, su tallo y sus hojas bien erguidas, soportando la fuerza de los vientos e inclusive soportando la gravedad, la presión atmosférica. Si no fuera por la turgencia, todas las plantas estarían pegadas al suelo o serían plantas rastreras. ¿Te has puesto a pensar en eso? Entonces, ¿cuál es el proceso osmótico que permite que las plantas puedan mantenerse rígidas y erguidas? La turgencia vegetal, ¿ya? La turgencia. Ok, chicos. Y la solución en equilibrio, donde hay igual concentración de sal, tanto fuera como dentro de la célula, se llama solución isotónica. ¿Ya? Isotónica para ambos tipos de células, tanto la animal como la vegetal. Si me han entendido, van a poder responder lo que les voy a preguntar ahora. A ver, si yo tengo una trucha, lo saco del río Vilcanota, ¿ya? Saco la trucha. Y luego recontratraviesa, la tiro en las aguas del mar, en la agua dulce. ¿Qué va a pasar con los tejidos de esta truchita? ¿Hemólisis? ¿Crenación? ¿Turgencia o plasmólisis? ¿Qué va a pasar con los tejidos de este animalito? Crenación. Muy bien, doctor. Claro, crenación, porque estamos hablando de células animales y las estás llevando a estas células animales de la trucha de un medio dulce, agua de río, a un medio salado, agua de mar. Entonces las estás sometiendo a una solución de este tipo, ¿cierto? Hipertónica. ¿Qué pasa con estas células? Se crenan, se arrugan, se secan. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Tienen preguntas? ¿Podemos continuar? ¿Pueden responderme, por favor? ¿Sí? Sí, ¿Podemos profesora. seguir? Ya, muchas gracias. Miren, chicos, aquí están otra vez los glóbulos rojos. Miren el medio hipertónico, medio muy salado, representado por estos circulitos verdes, la sal. Y ahí hacemos un zoom, mira el agua que va botando, 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 y la célula se crena o se arruga. Medio hipotónico. El medio hipotónico es un medio poco salado, por lo tanto, el agua entra al glóbulo rojo, se hincha y explota por lisis. La solución donde no vas a ver ningún cambio, es decir, el aspecto y el volumen de la célula es el mismo, es la solución de tipo isotónica. Igual concentración de solutos dentro y fuera de la célula. ¿Ya? Listo. Muy bien. El transporte donde la célula se cansa, la célula gasta energía, la célula tiene que transportar sustancias de menos a más cantidad. Se llama transporte activo. Hay dos variedades de transporte activo, ¿ya? El primero es este, miren este de acá, bomba de sodio y potasio. Uy, Miss, ¿suena mucho? No, lo que pasa es que la bomba de sodio y potasio permite transportar 3 cationes, mira, sodio, de una zona de menor cantidad de sodio, mira acá,
menor cantidad de sodio dentro de la célula a mayor concentración de sodio fuera de ella. ¿Ven? De menos a más en contra de la gradiente, uso ATP para bombear sodio. Y así como bombeo sodio hacia afuera, bombeo potasio hacia adentro de la célula. Pero de menor concentración fuera a mayor concentración dentro de la célula. ¿Ven? Salen 3 sodios, ingresan 2 potasios. Esto, por favor, bien trabajado. Recordar esto. Salen 3 cationes sodio e ingresan 2 potasios utilizando el ATP que pierde el fósforo, mira, y se convierte en adenosin difosfato. Si la célula quiere ahora introducir algo grande, sólido y compacto, estábamos hablando de un proceso llamado endocitosis. Endocitosis quiere decir hacia adentro. Si lo que ha introducido, mira, es una sustancia dura o compleja, ha fagocitado la membrana. ¿Ya? Fagocitosis es el comer. Pero si la célula ha englobado líquido, fluido, es pinocitosis, beber celular. Si endocitosis es ingreso, ¿qué será exocitosis? Salida de sustancias. Entonces, la salida de sustancias puede ser para liberar desechos, algo que ya no usa tus células, excreción, como para liberar sustancias que todavía tus células pueden usar, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínense que Pepito nos dice, estuve en el paradero y vi un momento muy emotivo. Había una señora que estaba dando de lactar a su hijo. Me acerqué sin querer a mirar esa escena y, oh maravilloso, la señora excretaba muchísima leche. La pregunta es, ¿está bien esa expresión? ¿La señora excreta leche o secreta leche? ¿Qué opinan, chicos? Mirando, claro, la definición de excreción y secreción en la diapositiva. Secreta. Claro, secreta. ¿Por qué? Porque los componentes de la leche materna todos sirven. La grasa láctea, las hormonas, los anticuerpos que transporta o traslada la mujer, la madre, a su hijo en la lactancia. Es secreción, no puede ser excreción celular. Otro ejemplo, ¿no? Te vas a un centro comercial y ves una hamburguesa doble carne, doble queso, doble precio y dices, ¡oh, qué rica! Será mía más tarde esta hamburguesa. ¿Cuánta saliva excreto al verla? Pregunta, ¿tú excretas saliva o secretas saliva? Secreta. Claro, pues la saliva no es un desecho. Así es, señorita. La saliva no es un desecho, es una sustancia que tiene hasta enzimas digestivas. Tiene la amilasa salival que te sirve para digerir los almidones. No puede ser excreción de saliva sino secreción. A ver, de repente, ¿quién puede ser por ahí? A ver, voy a buscar por acá. A ver, chicas. Victoria. Victoria me dice, Miss, ¿sabe qué? Hace una semana lo expectoré a mi flaco. Ay, era posesivo. Oh, se volvió muy tóxico conmigo. Así que lo mandé a volar. Miss, lo excreté de mi vida. Chicas, chicos, también ayúdenme. ¿Será factible, es posible el uso de esta expresión en su amiga Victoria para decir que terminó con su chico? Dice que lo ha excretado de su vida. ¿Qué opinan, chicos? ¿Mm? No, ¿No es válido? no, no es ¿Seguros? válido. ¿Por qué no es válido? A ver, doctor abogado. ¿Por qué no es válido, doctor? Secretar no es sacar algo de una célula, no tendría sentido en la expresión. Claro, no tendría sentido porque está hablando una expresión que le está pasando a ella. Pero tomando en cuenta lo que es excretar y secretar, ¿no crees tú que podríamos nosotros tomarlo como cierto hasta cierto punto? Porque de repente para Victoria, ¿qué pudo haber sido su ex? Digo, no sé.
algo que ya no le sirve. Entonces, por eso será que ella utilizó la palabra excreción, ¿no? Con esto yo quiero llegar a lo siguiente. Cada vez que nosotros usamos el término secretar, es, por ejemplo, para liberar ya a nivel celular hormonas, anticuerpos, enzimas. Pero si utilizas la excreción, es siempre para liberar sustancias que tu cuerpo ya no va a usar. Por ejemplo, ácido úrico, urea, ¿no? Desechos nitrogenados, eso es excreción. Bien, ambos procesos ocurren con gasto de energía porque es transporte activo. Por ejemplo, aquí estamos viendo un transporte activo, que es el transporte en masa por fagocitosis, donde el glóbulo blanco acaba de englobar a una bacteria parásita, es decir, se la ha comido para defenderte de este germen infeccioso, y ahora en su interior una gavilla de organelas digestivas llamadas lisosomas atacan a la bacteria, la digieren y los desechos salen. ¿De qué manera, chicos, salen los desechos? ¿Por secreción o por excreción? Por excreción. Por excreción celular con gasto de energía. Muy bien. Listo. Nos despedimos del transporte pasivo y transporte activo para darle la bienvenida a la parte acuosa. Dime, dime. ¿El sudor qué sería? ¿Una excreción o una secreción? Sería secreción. ¿Sabes por qué? ¿Por qué sería secreción? Porque dentro de los componentes del sudor está el agua. Y el agua no se podría considerar como un desecho. Y también las sales minerales. Entonces lo que estamos haciendo es secretando sudor. Cuando excretamos, ya excretamos algo que tu cuerpo ni siquiera lo puede reutilizar. ¿Me entiendes? Sí, mis gracias. Ok, está bien la pregunta que me haces. Vamos a pasar ahora a la parte acuosa de la célula, ¿ya? Cuando tú entras, por ejemplo, a una célula, vamos a imaginarnos que somos un microbio chiquitito, chiquitito, y entras de viaje a una célula. Puede ser vegetal, como la verde que ves aquí, o animal, como la de fondo celeste, ¿ya? Entonces, ingresas y vas a encontrarte con una parte semilíquida. Esa parte semilíquida lo conocemos en términos generales como citoplasma. Citoplasma. Ahora, el citoplasma tiene dos regiones. Una región acuosa, donde se encuentran moléculas como los electrolitos, las hormonas, las proteínas, las sales minerales, el agua, etcétera, se le llama citosol. Citosol o matriz citoplasmática. Ahí ocurren las reacciones químicas más representativas de una célula. Entonces, es como que una zona de reacciones químicas a nivel celular, el citosol, ¿ya? El citosol. Y en el interior del mismo citoplasma existe un armazón. No sé si pueden ver acá esto, miren. ¿Ven? Es como un armazón interno formado por redes. ¿Ven? Como una malla, ¿lo observan? Como un entramado, ¿ven? Un entramado de redes que actúa como si fuera un marco dinámico que le da forma a la célula. ¿Sabes cuál es el nombre de esta estructura, chicos? ¿Saben cómo se le llama esto? Este armazón interno. Citoesqueleto, ¿no? Claro, pues es el citoesqueleto, rico en proteínas, ¿ah? La principal molécula orgánica que está en el citoesqueleto son proteínas, proteínas. Ahí está el citoesqueleto, mira. Hemos agarrado un trocito de citoesqueleto celular y mira cómo se ve. Ahí está el citoesqueleto. Ah, y si quiero saber qué partes forman el citoesqueleto, ¿podría por favor ayudarme? Claro, mira. Aquí, por ejemplo, tenemos una microfotografía real de un trozo de citoesqueleto. Esto es visto en un microscopio electrónico, ¿no? Entonces parece una gran tela de araña. Las partes más gruesas son los microtúbulos, ricos en tubulina. Las partes medianamente gruesas son los filamentos intermedios. Ellos se van a encargar de fijar a las organelas y sostenerlas. Mira, aquí estamos viendo a una mitocondria siendo sostenida por los filamentos intermedios del citoesqueleto. Pero si la célula cambia de forma, por ejemplo, los glóbulos blancos, para poder comer bacterias,
van cambiando su morfología y así engloban a las bacterias y las fagocitan. Eso se debe a que en el citoesqueleto de estas células encontramos microfilamentos ricos en actina. Microfilamentos ricos en actina. La actina es una proteína contráctil. Es una proteína que va a darle al citoesqueleto dinamismo, ¿ya? Dinamismo, movimiento, ¿correcto? Entonces, acuérdense, por favor, microfilamentos de actina permite que el glóbulo blanco envuelva a las bacterias en el proceso de fagocitosis para permitir así desarrollar su mecanismo de defensa en contra de estos microbios, ¿ya? ¿Y cómo se llaman este tipo de movimientos que los glóbulos blancos hacen? Aquí está, se llaman pseudópodos, ¿no? A través de falsos pies tienden a envolver a esta colonia bacteriana y se las comen. En el caso de los microtúbulos del citoesqueleto, que eran los tubos más gruesos, más voluminosos, van a formar la estructura de los cilios y los flagelos. Estos son los cilios, chicos. Estas pestañitas vibrátiles que ven aquí, chiquititas, chiquititas, son los cilios. Y estos son los flagelos. Acá veo uno nada más de una eulena. Entonces, si ustedes cortan a un flagelo en forma transversal o cortan a un cilio de la misma manera, transversalmente, mira cómo está formado un cilio o un flagelo. ¿Ven? Miren. Está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 paquetes de microtúbulos. 9 paquetes de microtúbulos superpuestos en forma de rueda. Y uno en la parte central. Un paquete de microtúbulos en la parte central. ¿Ven? Entonces, esa es la estructura molecular que presenta un flagelo o un cilio. ¿Y cómo está formado? Por microtúbulos superpuestos. ¿Bien? Ok, chicos, esto está en relación al citoplasma y sus partes fundamentales. Ya saben, citosol, zona acuosa, y citoesqueleto, armazón interno celular. ¿Bien? Cuando nos han enseñado la célula y sus partes, muchachos, y estamos de repente en primero, en segundo, en secundaria, a veces nos ponen a todas las partes de la célula en un mismo costal, ¿no? Y las llaman organelas. Dicen. Las organelas son, y a todas se las ponen en una misma clasificación. Aquí estamos clasificando a las estructuras de una célula. ¿Ven? En 4. Oh, tenemos endomembranas, que son membranas dentro de la célula, organelas bimembranosas, que van a ser organelas con 2 membranas, bi de 2, organelas unimembranosas con una sola membrana y organoides carentes de membrana celular. Los organoides no presentan membrana celular, ¿ya? No tienen membrana. Oh, entonces, aquí, por ejemplo, en las endomembranas, ¿cuáles van a ser las que voy a encontrar? Vas a encontrar a 2 importantes. Retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Te presento aquí al retículo endoplasmático. Aquí está, mira. Esta es una célula vegetal. Mira, mira, mira. Esta es una célula vegetal. Acá está su núcleo, la parte azulita. Y mira dónde empieza el retículo. Empieza desde el núcleo y termina a nivel de la membrana celular. Mira sus límites. Realmente es una red de canales complejos, ¿ah? Es una red de canales que conecta el núcleo con la membrana. Pero en esta red del retículo endoplasmático hay una parte que está llena de granulaciones. Y este se llama retículo endoplasmático rugoso. Todo esto es el retículo endoplasmático rugoso, mira. Toda esta parte celeste. Tiene así granulaciones por presentar ribosomas. En cambio, el retículo que no tiene ribosomas se le llama retículo endoplasmático liso. Como uno no tiene y el otro sí tiene ribosomas, las funciones ¿cómo son, chicos? ¿Iguales o distintas?
Son son diferentes, muchachos, son diferentes, ¿ya? Son distintas. Ahora, un detallito, por favor, aquí. El retículo rugoso está más en comunicación con la membrana nuclear. El retículo rugoso se comunica con la membrana nuclear y el retículo liso se comunica con la membrana celular. ¿Ya? Cuidadito acá, retículo rugoso en comunicación con la membrana nuclear o carioteca. Retículo liso se comunica con la membrana celular, por la disposición que tienen, ¿ven? Ok, entonces, ¿qué pasaría si uno de ustedes me dice, ¿sabe qué? Me está doliendo la cabeza desde que empezó las clases a las 8 de la mañana, ya no soporto más. Necesito tomar algo, no sé qué puedo tomar, profesora. Lo único que tengo es Panadol. Bueno, ¿qué te queda? Tómate Panadol. Pero el hecho de que te tomes una pastilla, ya sea para el dolor de cabeza, para el resfriado, para el estómago, etcétera, estás consumiendo una droga. Sea una droga legal o una droga ilegal, cualquier tipo de medicinas tienen que pasar y ser detoxificadas, depuradas en tu hígado. Pero exactamente qué endomembrana de tus células en el hígado cumplirán con esa misión. Esto, el retículo endoplasmático liso, se encarga de la detoxificación celular. Bien resaltado esto para el examen 2. Detoxificación celular, depuración de tus células contra drogas, medicinas, alcohol, entre otros. Venenos, por ejemplo. Lipogénesis es otra función del retículo liso, mira. Acá, por ejemplo, la lipogénesis permite la síntesis de lípidos que van a formar parte de la membrana celular o la síntesis de lípidos esteroideos como las hormonas. ¿Sí? Eso es el retículo liso. El retículo rugoso se encarga de transportar proteínas. ¿De qué manera? Te lo explico acá, mira. Este es el retículo rugoso. ¿Lo ven? Sí, Miss, lo reconozco porque tiene muchas granulaciones. Sí. Cada granito rojo que ves aquí es un ribosoma. El ribosoma forma proteínas. Entonces, cuando estas proteínas son liberadas por el ribosoma, el retículo rugoso las captura y las transporta hacia el aparato de Golgi. Son como los carritos. Ahí está. Es el mototaxi que va a trasladar a esta proteína hacia el aparato de Golgi, que vendría a ser como la fábrica. ¿Ya? La proteína es como la materia prima. Y el aparato de Golgi es como una fábrica de manufacturación para poder procesar proteínas. Ahí está, para que me puedan entender algo mejor. ¿Ya? Entonces, aquí en el aparato de Golgi, en este lugar, el aparato de Golgi feliz de recibir a las proteínas porque las va a envolver en su bolsita, les va a poner su marquita para poder saber si esa proteína, cuando sea liberada, se va a convertir en hormona o en enzima o en anticuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, las proteínas que van a pasar del retículo rugoso al aparato de Golgi son enzimas ácidas. Entonces tú por sentido común dices, pero Miss, ¿cómo voy a liberar enzimas ácidas a la sangre? Imposible, tienes razón. Entonces, si son enzimas ácidas, si son proteínas que actúan como enzimas ácidas, el aparato de Golgi las envuelve en una bolsita, en una sola membrana, y las convierte en lisosomas, organelas que se van a encargar de digerir moléculas, digerir sustancias. ¿Ven? Entonces, ¿se han dado cuenta que indirectamente ya hemos conocido también la función del aparato de Golgi? Al liberar sustancias útiles el aparato de Golgi, ¿qué está cumpliendo? ¿Excreción o secreción? ¿Qué está cumpliendo el aparato de Golgi en este momento? Secreción. Claro, esa es la función, la secreción celular y la formación de lisosomas. A eso se dedica el aparato de Golgi o Golgisoma, siempre de la mano con su amigo retículo endoplasmático rugoso. Pues este va a trasladar las proteínas hacia él. ¿Ya, chicos? Esa va a ser la función de los dos retículos.
para poder englobar la idea aquí. Aparato de Golgi, mira, ¿ve? Aparato de Golgi. Acá lo estás viendo, mira. Mira cómo el rugoso traslada la proteína y esta proteína llega al aparato de Golgi y el aparato de Golgi secreta la proteína al exterior, ¿ve? ¿Cómo lo va secretando? Lo bota a través de la membrana celular. Por un proceso de exocitosis, secreción celular. ¿Listo? Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna consulta que tengan? Chicos. ¿Ninguna pregunta? ¿Están viendo su separata? En la separata hay varias consultas en relación a esto, ¿eh? A ver, verifiquen y si tienen consultas las hacemos, ¿ya? Vamos por acá. Si en estos momentos no te has desmayado todavía, es porque tus células están desarrollando una intensa labor de producir energía. ¿Y quiénes son las centrales energéticas a nivel celular? ¿Quiénes van a ser estas centrales de energía? Las mitocondrias, ¿ya? Las mitocondrias solamente lo que quieren y lo que te piden es que comas y que respires bien. Eso es lo que quieren. Es lo único que les interesa, que ustedes coman y respiren bien. ¿Por qué, Miss? No entiendo. ¿Por qué? Porque lo que tú comes finalmente se va a transformar en glucosa. Tu aparato digestivo lo va a transformar en glucosa a ese pan, a esa galleta, a ese queque que has consumido, a ese azúcar. Lo transforma en glucosa. Y la glucosa, cuando entra a una célula, mira acá está la glucosa, cuando entra a una célula, llega a la mitocondria y finalmente se oxida para producir más energía. Pero esto va a ocurrir siempre con presencia de oxígeno que entró cuando tú inspiras este gas, cuando tú inhalas este aire con oxígeno. Entonces, ¿cómo se llama este proceso vital en la vida de una célula? Respiración aeróbica. La respiración aeróbica significa quemar a la glucosa en presencia de oxígeno. En las mitocondrias, todo lo que sucede debe de estar de testigo el oxígeno molecular, ¿ya? Recuerden también que las mitocondrias presentan su propio ADN independiente del ADN en el núcleo. Y además tienen sus propios ribosomas, más pequeños o del mismo tamaño que tienen las células procariotas, ribosoma 70S. ¿Ya, chicos? ADN propio independiente al ADN del núcleo celular. Mitocondrias, organelas que vendrían a ser como las centrales energéticas en la ciudad llamada célula. Acá sí, por favor, le ponen asterisco, ¿ya? Aquí le vamos a poner asterisco, chicos, porque este tipo de organelas, muchachos, este de acá, solamente están en células vegetales. Nosotros no tenemos este tipo de organelas, no tenemos plastidios. Los plastidios se van a separar en dos variedades. Los que almacenan pigmentos para dar color al tejido vegetal y los que almacenan sustancias de reserva energética. ¿Ya? Dentro de lo que son cromoplastos, plastidios que dan color, vamos a leer a estos tres, mira. Rojo, licopeno, caroteno naranja, xantófilo amarillo. Caroteno, licopeno, xantófilo. Pero el plastidio más importante en la vida de todo vegetal es la clorofila, pues. ¿Por qué? Porque gracias a estos fotopigmentos de clorofila, la planta va a poder hacer fotosíntesis. Y por lo tanto se va a poder sintetizar, ¿qué? Glucosa. La planta va a poder sintetizar glucosa en unos organelas llamadas cloroplasto. Aquí, en el cloroplasto, se sintetiza la glucosa por el proceso denominado fotosíntesis. Esos son los cromoplastos y la clorofila.
Hace un rato te dije que también hay plastidios que almacenan reservas energéticas. Por ejemplo, si te comes una papa sancochada, la acumulación de almidón en la papa son unas bolsitas llamadas amiloplastos. Amiloplastos, bolsitas de almidón, amiloplastos. Si de repente te comes una porción de lentejitas, estás consumiendo otro tipo de leucoplastos llamados proteinoplastos, o todos estos sinónimos que significa almacenamiento de aminoácidos. Recuerda que los aminoácidos son las unidades de las proteínas. Pero si te comes aceitunas o de repente maní, estamos hablando de grasas. Grasas que, formando envolturas, se les puede llamar óleo. Óleo viene de aceite, oleoplasto. ¿Ya? Oleoplasto. Recuerda que estas son organelas típicas en célula vegetal, ¿ya? A ver, chicos, cuando por ejemplo hemos visto la metamorfosis de un anfibio, ustedes saben que el inicio fue la formación de un huevo, de una larva, de un renacuajo y finalmente de un sapo o rana adulta. Pero ¿cómo era el aspecto del cuerpo de un renacuajo? El renacuajo tiene cola, ¿no? Sí, tiene cola. Y ahora el sapo y la rana adulta ya no tienen cola. ¿Qué pasó? Miss, la cola se le cayó. No. Desapareció. No exactamente. ¿Qué ocurrió? En el interior de las células de la cola del renacuajo se activó un proceso. Un proceso que se llamó, así mira, autólisis. ¿Ya? La autólisis es una destrucción de estas células que ya forman parte de un tejido excedente en el cuerpo de este individuo. Esa es la razón por la cual el renacuajo va disminuyendo el tamaño de su cola hasta que ya no podemos ver ninguna cola cuando está en su estado de adultez. Miss, ¿y quién se encargó de desarrollar este proceso? Los lisosomas. Los lisosomas, usando sus enzimas de pHs muy ácidos, empezaron a digerir estos tejidos que ya no van a ser usados en la etapa adulta de este anfibio. Y por eso es que ya no se puede notar ninguna cola en los sapos que están en esta fase final de su metamorfosis. ¿Ok? Además, también dentro de las células puede existir la presencia de algunas organelas viejitas, mitocondrias que están inservibles, que ya no producen la cantidad suficiente de energía. Entonces hay que autodigerirlas. ¿Cómo se le llama a esta degradación de organelas propias de la célula, pero ya sin función? Autofagia. Autofagia, degradar organelas inservibles en el contenido celular. Eso es acción de los lisosomas, ¿ya? Lisosomas. ¿Sabes dónde hay una gran actividad lisosomal? En toda aquella célula humana en donde realicemos fagocitosis. ¿Quiénes serían? Los macrófagos. Los macrófagos son glóbulos blancos que paran fagocitando bacterias o cualquier otro tipo de germen como levaduras, de repente puede ser pequeños huevecillos de lombrices, etcétera. Entonces, dentro de ese lisosoma vamos a encontrar una gran cantidad de enzimas que van a actuar con pHs menores a 4 y que van a actuar como los pequeños estómagos dentro de la célula, desarrollando esta digestión intracelular. ¿Ya está, chicos? Muy bien, ahí están las organelas con una sola célula. Tenemos lisosomas. Seguimos ahora con organelas también con una célula llamadas peroxisomas. ¿Qué son los peroxisomas, Miss? Se parecen a los lisosomas, pero tienen una función más específica. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú oxidas grasas, cuando oxidamos grasas, cuando quemamos grasa a nivel celular, hay una sustancia tóxica que se genera como desecho. Como resultado de esta oxidación de las grasas se genera un desecho. Ese desecho es altamente tóxico para las células. Se llama peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Entonces hay que liberarnos de ella. Tenemos que deshacernos de ella. Para eso el peroxisoma presenta un instrumento.
es la enzima catalasa. Ella es, mira. ¿Qué está haciendo la enzima catalasa, chicos? Está degradando el H2O, O2, y transformándola en moléculas de agua y oxígeno, cumpliendo así un efecto protector en el contenido celular. Ojo, tiene que ser catalasa, no vaya a ser de repente que por el apuro o por la ansiedad me dicen la enzima calatasa, es muy diferente el significado de calatasa y catalasa. En primer lugar, calatasa no tiene ningún nombre, así una enzima en tu cuerpo, es catalasa, ¿ya? Degrada H2O2 a agua y oxígeno. Peroxisomas, no lo olvides. Ahora, recordemos ese momento donde estuviste en tu salón de inicial, en el aula Pollito Mojado, y en tu primer experimento de ciencias te pidieron un vasito descartable, colocar dentro de ese vasito un frijolito envuelto con algodón húmedo. La clásica, ¿no, chicos? ¿Qué supuestamente tenía que pasar con ese frijolito, muchachos? ¿Qué tenía que pasar con ese frijolito? Tenía que abrirse y germinar una nueva planta de frijol. Ya, ahora te cuento un detalle. Este frijolito la tiene bien difícil porque recuerda que el frijolito es compacto. En el interior, este embrión que está dentro de la semilla, tiene reservas de aceites, reservas de energía en forma de aceite, de grasa. Entonces, ¿qué va a pasar? El embrión tiene que transformar, el embrión de la semilla tiene que transformar los ácidos grasos en azúcares. Y para convertir grasas a azúcares, trabajan las enzimas de esta organela llamada glioxisoma. Los glioxisomas favorecen la germinación de la semilla, participan indirectamente en la germinación de la semilla, ¿debido a qué? A que desarrollan esta conversión de ácidos grasos a azúcares. Y Pisi, ¿por qué se tiene que convertir la grasa en azúcar? ¿Por qué? Porque de las dos, ¿cuál es la que se va a oxidar más rápido? El azúcar, ¿cierto? El azúcar se oxida más rápido y por ende la energía llega de una manera más veloz a la plantita que está tratando de crecer y desarrollarse. Por eso, ¿ya? Vámonos ahora con organelas unimembranosas. Esta es la última organela unimembranosa, que es la vacuola. La vacuola tiene una palabra clave en su función: almacena agua, almacena electrolitos, almacena drogas. ¿Cómo que la vacuola almacena drogas? Claro, cuando ustedes, por ejemplo, han pasado por un jardín, por un parque, etcétera, ustedes no han visto, por ejemplo, unos árboles, son como unos arbustos que tienen a los floripondios, ¿sí? ¿Han visto las campanillas? Las campanillas o conocidas como floripondios, unas flores que están así como caíditas en forma de campanitas. Ya, entonces esos floripondios, si tú las sacas y las aspiras, solamente unos segundos de aspiración, estás ingresando por vía respiratoria directo a tu cerebro sustancias alucinógenas. En serio, a los pocos segundos te va a dar un sueño, algunos que son muy débiles o sensibles, te da un sueño tremendo. En serio, como que sientes que te da vértigo. ¿Por qué? Porque esa sustancia alucinógena del floripondio, las células vegetales de esta planta lo guardan en estas bolsas llamadas vacuolas. Y cuando tú mueves al floripondio o rompes el floripondio, entonces lo que pasa con estas sustancias son liberadas debido a la ruptura de estos tejidos al momento de cortarlas. Y el efecto es mucho más potente durante la aspiración de esta flor con sustancias alucinógenas. ¿Ya? Entonces, vacuolas está presente en células vegetales para almacenar no solo agua, sino también sales minerales y otras sustancias como, por ejemplo, alucinógenos o pigmentos vegetales, como el caso de la antocianina en arándanos, por ejemplo, o en la col morada, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Miss,
¿Y solamente las vacuolas van a estar en células vegetales? No. Las vacuolas también se pueden ver en protozoarios y hasta en tus células. Pero en el caso de protozoarios como el paramecio, se van a ver vacuolas digestivas pequeñitas y vacuolas contráctiles almacenando agua también. ¿Ya? También se encuentra en protozoarios. Bien, chicos. 4:27. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Pueden responder. Siento que estoy hablando con los espíritus. ¿Están ahí, No, chicos? ninguna pregunta. Ah, ya. Ok. Ya. Listo. Profe, Sí, te escucho. en el chat están escribiendo. Ah, ok. Ya. A ver. Vamos con esto, ¿ya? A ver, taratatán, organoides, sin membranas. Mira, organoides están desnudos, sin membranas. Entonces, ¿qué son los organoides molecularmente hablando, mis? Son conjunto de macromoléculas, son supramoléculas. Un organoide es una supramolécula porque siempre vas a ver de 2 macromoléculas a más en su estructura molecular. Valga la redundancia, de verdad. Por ejemplo, los ribosomas. Los ribosomas tienen ácido nucleico, ARN ribosomal, y tienen otra macromolécula, mira, proteínas. ¿Y para qué sirven los ribosomas, mis? Sirven para formar proteínas en el proceso llamado traducción. ¿Ustedes recuerdan, chicos? A ver, fue la clase ¿de cuándo fue? Del sábado, creo, del sábado pasado. ¿Ustedes recuerdan que habían 3 tipos de ARN? ¿Se acuerdan que habían 3 tipos de ARN? ¿Cómo se llaman esos ARNs? A ver si me pueden abrir los ojos. De transferencia y ribosomal. El mensajero transferente y ribosomal. Mensajero, transferencia y ribosomal. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál fue de los 3 el que se copió la información del ADN? ¿Quién se copió toda la información? Mensajero. El mensajero, ¿no? El mensajero. El Se mensajero. copió la información y lo copió formando unas claves. Cada triplete de bases nitrogenadas formaba una clave. ¿Cómo se llamaban esas claves del RNA mensajero, chicos? Codones mismos. ¿Codones? Codones, muy bien. Y estos codones del mensajero eran reconocidos por otro triplete de bases llamados anticodones del RNA de transferencia. Así es. Codón mensajero, anticodón transferencia. Y así reconociéndose ambos, pasaban por la superficie de los ribosomas y esta información era traducida para poder finalmente construir, ¿qué, muchachos? Proteínas, así es. Entonces, es en los ribosomas donde va a ocurrir el proceso llamado traducción. Si en un examen te dicen, ¿a qué se dedican los ribosomas en una célula procariota, eucariota? Y tú solamente te limitaste a decir síntesis de proteínas, sí, mecánicamente, tienes que recordar que síntesis de proteínas está directamente resumido en esta palabra, traducción. ¿Qué se está traduciendo? Los codones. ¿Quién llevó los codones? El ARN mensajero. Ah, ok. No te olvides, recuerden eso por favor, ribosomas, síntesis de proteínas o traducción de codones. ¿Ok? Muy bien. El último organoide, últimos organoides a nivel de una célula eucariota van a ser los centrosomas. ¿No es lo mismo centrosomas a centriolos? Falso de los falsos, no es lo mismo. Entonces, ¿qué es un centrosoma? Todo esto, mira. Todo esto es un centrosoma. My God. Todo esto es un centrosoma. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué lo tengo? No entiendo, me da miedo. Tranquila, pequeña, espérate. Mira. El centrosoma, que es todo lo que he encerrado de rojo, todo esto,
presenta dos partes, mira. Los centriolos, que son este par de tubitos, que parece un paquete de dinamita cada uno de ellos. Estos son los centriolos, un par de centriolos, y alrededor una sustancia densa, llamada material pericentriolar. Recuerda que el prefijo peri, quiere decir alrededor. Peri significa alrededor, en el contorno. Ahí, en ese material pericentriolar, muchachos, espérate, no cierres tu ojo, abre tu párpado, hijito. Mira. ¿Qué vas a encontrar en el material pericentriolar? Oh, voy a encontrar unas cañitas, Miss. Sí, pues, pero estas cañitas, ¿qué son? Son microtúbulos. Microtúbulos formados por proteínas denominados ásteres. Mira, acá veo un áster, otro más pequeño, uno más pequeño que el anterior. Todos estos son ásteres, microtúbulos ubicados en este material. Cuando tu célula se va a dividir, cuando tu célula se va a reproducir, ¿sabes qué pasa con estos microtúbulos? Se estiran. Al momento en que tu célula se está dividiendo, estos microtúbulos se estiran y forman unos filamentos proteicos muy, pero muy extensos, llamados usos acromáticos. ¿Ya? Este es el uso acromático, esto que están viendo acá. Estos filamentos largos es el uso acromático, chicos. ¿Y cuál es su función? ¿Por qué mis células tendrían que formarlo? ¿Por qué? Porque este uso acromático va a servir para que tus cromosomas, que son estas cruces, se alineen en la parte central de la célula. Eso es muy importante. El alineamiento de los cromosomas va a asegurar la buena distribución del material genético en las células hijas, terminada la reproducción. ¿Me entienden? Entonces, qué importante es que previamente exista un uso acromático para que exista un buen alineamiento de cromosomas en la reproducción celular. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Recuerden esto, por favor. División celular, uso acromático. ¿Dónde se van a encontrar estos ásteres de microtúbulos? ¿En qué lugar del centrosoma? ¿Qué lugar era? ¿Centriolos o material pericentriolar? ¿Dónde estaba este áster? Material pericentriolar. Material pericentriolar. Pregunta de separata. Verifica para que no te olvides cuál debe de ser tu respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien. Material pericentriolar. Chicos, vamos a hacer aquí un break de 3 minutitos. Vayan a tomar agüita, un poquito estirarse las articulaciones y continuamos en 3 minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, 3 minutos, seguimos.
Buenas, buenas. ¿Ya llegaron? ¿Cómo están? Ya pasó 3 minutos. Tomé solamente un vasito con agua Sancaño. Perdón, no, ¿qué es Sancaño? Sancaño hervida, Sancaño hervida. Y ya regresamos. A ver, aquí. Listo, chicos. Ariel, contesté a tu pregunta. Disculpa que te haya respondido así, pero estábamos con break y hay que respetar el break de los chicos. Ariel. Ariel, se fue a buscar a Ace. Ariel. Doña Pancha. ¿Sí? Ya. Listo. Ya. Vamos a ver por acá. Para papam. Pim, 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 pim. Listo. A ver, chicos. Por acá está. Ya, con esto acabamos, ¿ya? Con esto terminamos. Ya está, listo. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya. A ver, miren. Una característica distintiva que tienen tus células con las de una bacteria es hablar de un núcleo definido. Y, por ejemplo, nuestro núcleo, nuestro material genético, no se va a encontrar disperso en el citosol, sino que presenta una membrana que lo protege. Esta membrana del núcleo es la carioteca. La carioteca, imagínate que fuera una pelota perforada, llena de huecos. Mis, entonces la carioteca es porosa, efectivamente. Y estos poros no le va a servir al núcleo para respirar, imposible. Estos poros le va a servir para poder trasladar moléculas del núcleo al citoplasma o viceversa. Por ejemplo, ustedes recordarán, hace unos segundos sí he percibido que sí se acuerdan, que mira, el ADN molde, se convertía en plantilla para formar a un ARN mensajero, ¿se acuerdan? Con sus codones, acá está el ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero tienen que traducirle su mensaje y en el núcleo no hay quien le traduzca sus codones. Por lo tanto, ¿por dónde va a salir del núcleo para poder encontrar a los ribosomas? Mira, sale del núcleo utilizando los poros que presenta la carioteca, ¿ya? Estos poros nucleares tienen este nombre específico, muchachos. Está en negrita, mira. Ahí está. Anulis, ¿ya? Los anulis son las pequeñas aberturas que tiene la carioteca para permitir el acceso o el ingreso de ciertas sustancias hacia el núcleo, ¿no? La salida de sustancias o la entrada de sustancias o moléculas hacia el núcleo celular. Ahora, vamos a ingresar al núcleo y encontramos una parte coloide, mira. Una parte coloide, esta parte rosadita, acuosa, llamada jugo nuclear o carioplasma. Jugo nuclear o carioplasma. El jugo nuclear va a ser el medio denso donde va a ocurrir el fenómeno de replicación. Replicación se refiere a la duplicación del ADN y la transcripción o formación de ARN mensajero. Estos dos eventos, duplicación y transcripción, ya sabes en qué parte del núcleo celular sucedería, en el jugo nuclear o carioplasma. Por si acaso, también tiene este sinónimo, ¿ya? Anótalo, por favor, estimado. Anótalo. Carioplasma. Discúlpeme, por favor, estas letras de cromañón que me está saliendo. Ya está. Carioplasma. Listo. Vámonos con la tercera parte, llamada nucleolo. El nucleolo es esto, mira. Este es el nucleolo. Es como si fuera el hijito del núcleo. Pero el nucleolo tiene una gran misión. ¿Saben qué es el nucleolo? Es la fábrica donde se sintetizan los futuros ribosomas. Ahí se generan. Los ribosomas se van a generar dentro del nucleolo. ¿Cómo es eso, Miss? Lo que pasa es que el nucleolo presenta una fibra
de ADN, una hebra de ADN llamada RON, RON, que no es ron de quemar, estimado, ¿ah? No, esto se llama región organizadora del nucleolo, ¿ya? Entonces, este RON o región organizadora del nucleolo es una fibra de ADN que servirá como molde para formar ARN ribosómico. Este ARN ribosómico se asocia con proteínas y así ensamblamos a los futuros ribosomas. Entonces, los ribosomas se forman en el núcleo. Sí, los ribosomas se van a ensamblar sus partes en el núcleo, porque recuerda que los ribosomas son como dos pelotitas, una subunidad menor y una subunidad mayor, ¿ya? Entonces, estas dos pelotitas ribosómicas salen del núcleo y se ensamblan en el citoplasma. La subunidad menor, acá está la chiquitita, y la subunidad mayor se asocian recién en el citoplasma celular. Pero ¿dónde se formaron ambas subunidades por separado? Aquí, en el nucleolo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Recuerden eso, por favor, ¿ya? Nucleolo, ensamblaje de las subunidades ribosómicas menor y mayor. Menor y mayor. Pero la parte más importante de todo núcleo es el material genético. Mientras sus células no tengan la orden de reproducirse, tu material genético está en estado inactivo. Se llama cromatina. Por eso lo llamamos reservorio de ADN, ¿ya? La principal proteína que forma parte de nuestro ADN son las histonas. ¿Hay otras proteínas que no son histonas? Sí, pero las más importantes son estas de acá, las histonas. Estas histonas, chicos, atentos por favor, oído la música. Gracias a estas histonas, tu ADN se ve conglomerado. Se ve como un ovillo de lana, apretadito, apretadito, apretadito. En cambio, el ADN de las bacterias, ¿te acuerdas cómo se veía? Disperso, ¿cierto? Porque no tenía histonas. Oh, entonces las histonas más ADN forman la cromatina, el material genético de toda célula. Ahora, si tú quieres ver más allá de lo evidente, esta es la cromatina, es una red filamentosa enmarañada. Mientras tus células no se están dividiendo, así se ve tu ADN descondensado, enmarañado. Pero si tú estiras la cromatina, mira, estiras la cromatina, ¿sabes cómo está formada la cromatina? Está formada por unidades estructurales denominados nucleosomas. Y dentro de cada nucleosoma, a ver, hacer un zoom. Dentro de cada nucleosoma de la cromatina hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolas. No te emociones. Estas bolas, ¿qué representan? Las histonas. Son 8 histonas, 8 moléculas de histonas. ¿Ya? Pero la única histona que no va a formar parte de esta unidad estructural, la única histona que no está en este octámero de proteínas, es la famosa y conocida histona 1. La histona 1 no forma parte del nucleosoma, dice acá, bien claro, excepto la histona 1. ¿Ya? La histona 1 es una proteína que está acá, miren chicos, ay, disculpen, mejor lo voy a hacer aquí, ¿ya? Imagínate que este es un nucleosoma, acá está el nucleosoma, acá está otro nucleosoma, y ya está un último nucleosoma, ¿ya? La histona 1 está aquí, aquí, en medio de los dos nucleosomas, acá hay otro, esta es la histona 1, esta es la histona 1. Pero ¿qué? O sea, no entiendo para qué están ahí. No comprendo. ¿Para qué está la histona 1 ahí? La histona 1 sirve para poder separar a los nucleosomas. Y al separarlos, el ADN se ve así, descondensado. Pero cuando tus células se van a reproducir, esta histona se desensambla, sale de aquí, sale, y estos nucleosomas se juntan, chicos.
se juntan, se juntan, se juntan, se juntan y el ADN se va compactando. Y al compactarse, esta cromatina se transforma en cuerpos nucleares llamados cromosomas. ¿Ya? Miss, me está diciendo que la cromatina es solamente una red que al condensarse se convertirá en cromosomas. Sí, el cromosoma es cromatina condensada. Es nada más eso. Cromatina condensada que se puede observar cuando la célula se va a reproducir. Por ejemplo, acá, mira, ¿ve? ¿Se acuerdan que les expliqué acerca del uso acromático? Mira, acá está el uso acromático pintado de verde. Y mira cómo se están alineando los cromosomas en el centro. ¿Ven? Esto es la etapa de la división celular llamada metafase. Ahí se observan a los cromosomas más visibles, mira, mucho más observables, ¿no? Porque están mucho más condensados. ¿Ya, chicos? Entonces, el único momento en donde un biólogo puede, a través de un microscopio, ver cromosomas es cuando ese biólogo va a estimular a esas células a dividirse, a reproducirse, ya sea por mitosis o meiosis. Clase que lo vamos a ver el próximo martes. ¿Ya, muchachos? Miss, y este cromosoma se representa como una cruz, como un aspa de azul, y acá usted lo está agrandando, ¿verdad? Sí, acá está un cromosoma, mira. Este es un cromosoma que tiene 4 brazos, mira. Ahí están los 4 brazos cromosómicos, ¿lo ves? Sí, Miss, ya. Cada par de brazos, cada pareja de brazos, forma una estructura llamada cromátide. Entonces, como acá ves 2 parejas de brazos, hay 2 cromátides unidas por este punto medio. Su nombre es centrómero. Y a los costados hay unas proteínas en forma de garfios, mira, en forma de ganchitos. Acá está su nombre, cinetócoros. Miss, ¿y para qué sirven los cinetócoros? ¿Qué hacen estas proteínas en forma de garfio? Fácil, mira, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo acá? Se están enganchando los cromosomas a través de estos cinetócoros. ¿A quién se están enganchando, chicos? ¿A las fibras de quién? ¿Cómo se llaman estas fibras? ¿Cómo se llaman, muchachos? Quiero oírlos. ¿Cómo se llaman estas fibras? ¿A las fibras del? ¿A las fibras del? Uso acromático, desínflate. Uso acromático. ¿Qué pasó? Estas fibras verdes forman o representan al uso acromático. Y mira, los cromosomas se han alineado porque han usado estas proteínas en forma de garfios, ¿no? Entonces se han adherido al uso acromático gracias a sus cinetócoros. ¿Ya? Acuérdate, por favor, de ese detalle. Ya para finalizar, esto también lo hemos visto en la semana 2. Los cromosomas o las células se clasifican de acuerdo a su simbología en diploide y en haploide, ¿cierto? Las células diploides tienen el juego completo de cromosomas, y se le llama célula somática. Todas tus células somáticas o corporales se van a reproducir utilizando la mitosis y su símbolo es 2N. Por ejemplo, tu célula diploide por excelencia, el ser Homo sapiens, es 46 cromosomas en total, 23 pares. Pero el único tipo de células que tienes cromosomas a la mitad son las células haploides, que se representa con este símbolo. Y van a ser tus óvulos, jovencita, o tus espermatozoides, varoncito. Entonces acá, nuestra célula sexual, en mi caso, tendría 23, y en el caso de los varones, también serían 23 cromosomas, ¿no? Óvulo 23, espermatozoide 23, el cigoto va a tener 46 cromosomas otra vez. ¿Ya, chicos? Y vamos a finalizar con los cromosomas de acuerdo a la posición del centrómero. Mira, este es el centrómero, la parte media.
Si el centrómero está en la parte completamente central y los brazos del cromosoma son iguales, lo vas a llamar metacéntrico. Meta, mitad, brazos iguales. Brazos ligeramente parecidos en tamaño, submetacéntrico. Brazos que vemos aquí, mira, un brazo muy pequeñito y un brazo más largo, acrocéntrico. Pero cuando el centrómero está en la parte totalmente distal de los brazos cromosómicos, telocéntrico. Telo, acuérdate, te lo dije, telocéntrico no está en la especie humana. Este de acá no lo vas a encontrar en telo. Telocéntrico no se encuentra en nuestro cariotipo, no se encuentra en la especie Homo sapiens. ¿Ok? Bien. Y los cromosomas por su función. De los 23 pares cromosómicos estimados, los 22 pares son aquellos cromosomas que determinan, por ejemplo, tus rasgos físicos, corporales y fisiológicos. Estos se llaman cromosomas somáticos. Del par 1 al par 22 son los cromosomas somáticos. El último par de cromosomas va a ser la pareja de cromosomas sexuales, ¿ya? Femenino, XX, masculino, XY. Si un alumno me dice, Miss, pero si de repente yo puedo ser macho, pero XXY, ¿habrá posibilidad de que exista un macho XXY? Sí, pero ya estamos hablando de un síndrome cromosómico llamado el síndrome de Klinefelter. Entonces, lo normal es que sea solamente un macho XY, pero lo atípico es que pueda haber más de 46 cromosomas o menos de 46 cromosomas. Por eso que hablamos de trisomías cromosómicas cuando hay más de 46 o monosomías cuando hay menos de 46 cromosomas. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden, los 22 pares de cromosomas están los genes que determinan mis rasgos físicos, mis rasgos corporales. El par 23, mis rasgos sexuales, cromosomas sexuales o alosomas. Anota esto, hijita. Alosomas, alosomas, a los cromosomas sexuales, alosomas. A los cromosomas somáticos se les llama autosomas. A los cromosomas somáticos se les llama autosomas. Autosomas, cromosomas somáticos. ¿Ok? Muy bien, entonces, siendo las 4:56, antes de que lleguemos a nuestra campanita de las 5 de la tarde, vamos a pasar a ver cuáles son las claves correctas, que ya las tengo aquí, que las trabajé con el aula 1 y justo las grabé y ya no las puedo sacar. No he tenido tiempo de sacarlas. A ver, entonces en la número 1, chicos, vamos tomando nota de las respuestas. Es la D de dedo, D de dedo en la número 1. La 2, cosita, cosita en la 2. 3, burro, con cariño, burro, con cariño, burro. En la 4, enano, enano. En la 5, de nuevo el burro, 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 5, burro. En la 6, cosa, cosa, membrana celular. En la 7, cosa, otra vez cosa. 8, igual, la cosa nos persigue. 8, cosa. 9, enano, enano, enano. 10, otra vez, cosa. El tío cosa nos acosa. 10, cosa. 11, otra vez, cosa, cosa, cosa. 12, cosa. 13, cosa. Y en la 14, sí, por favor, atento, por favor, señorita, jovencita, jovencito. Aquí no hay clave. Según el archivo que te han enviado, ¿ya? No hay clave en la 14. Entonces, ¿la clave cuál es? Lo que estoy colocando aquí en negrita y subrayado en amarillo. Glioxisoma, ¿ya, chicos? El glioxisoma se encarga de transformar los aceites lípidos en azúcares en la germinación de la semilla. Glioxisoma es la respuesta. ¿Ya? Agreguen esa respuesta, por favor, que es la correcta. En la 15, avión, 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 avión. 15, avión, 15, avión. En la 16, casa, 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 casa. 17, otra vez casita, casita, casita. 18,
enano, enano, enano. 19, cosa, cosa, cosa. Y en la última, esperanza. Esperanza de ingresar es lo último que se pierde, muchachos. Esperanza de ingresar, ¿ya? 20, enano. Muy bien, chicos. Son las 4:59. Todavía no se me retiren, por favor. Espérense un momentito porque tengo que pasar la lista correspondiente al día de hoy, 19 de marzo. Ya voy a poner un momentito la fecha. 19 March. Aula 7. Guardar. Sí quiero guardar. Y ahora sí, nos vemos el día martes, chicos. Muchísimas gracias. Cuídense. Buen fin de semana. A estudiar, muchachos. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Chao. Cuídense, chicos. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Hasta luego. Que les vaya muy bien.